Entonces, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12, que es el texto que vamos a usar, quiero usar como tema en esta mañana el mensaje que le he titulado La decisión fatal. Diga conmigo, decisión fatal. Diga, decisión fatal. Así que este mensaje, más que todo, es como una advertencia. Este mensaje lo que va a hacer a usted es mostrarle algunas señales de peligro. Diga conmigo, señales de peligro. Ahora, ¿cuántos han conducido en carretera? ¿Han tenido la oportunidad de conocer? Alguien me preguntaba, ¿a ti te gusta manejar? Me dice, a mí me encanta manejar, a mí me encanta lo que es un carro, a mí me encanta montarme en un carro, me encanta verle todos los juguetes que tiene el carro, todos los privilegios que tiene, manejar esa máquina, meterle los cambios, tener el control de un carro a mí me fascina. Yo le decía a un amigo, un pastor amigo, pero cuando tú vas en la carretera tú te encuentras muchas señales de tránsito, ¿sí o no? Muchas señales de tránsito que te dicen que hay curva, peligro en la vía, hay construcción, hay resalto, que hay un puente, que es curva peligrosa. Todas esas señales nosotros las encontramos. Ahora bien, si nosotros respetamos las señales de tránsito, estamos respetando nuestra vida, ¿sí o no? Estamos protegiendo nuestra vida. De hecho, algunas señales de tránsito nos advierten de algunos peligros, ¿cierto? Y cuando te encuentras una señal de tránsito que te advierte un peligro, es porque te quiere, ¿qué? Proteger, porque te estamos protegiendo en esa parte. Ahora bien, eso es lo que hace la Biblia con nosotros. Cuando la Biblia nos habla de ciertos temas, de ciertas cosas, sencillamente son como las señales de tránsito que nos están advirtiendo que en ciertos lugares, ciertos puntos o en ciertos eventos o actos o cosas pueden constituir un peligro para nuestras vidas. Amén. Y de eso se trata este mensaje. Por eso le dije que quiero ser muy intencional, porque quiero advertirles de algunos peligros. Quiero que se cuide, quiero que abra los ojos. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él se disfraza de ángel de luz. Nunca te va a salir con cacho, ni con cola, ni con tridente, ni mucho menos te va a salir rojo. Él siempre te va a salir disfrazadito. Y si no nos damos cuenta, pácata, nos meten un gol. ¿Cuántos dicen amén? Así como nos pasó a la selección Colombia ahorita en el partido con Bolivia, que se descuidaron y prácata nos metieron un cipote golazo para que respete la selección Colombia. Amén. Ahí tienen. Amén. Gloria a Dios. Ay, ahora ninguno ve partido. Decisión fatal. Diga conmigo, decisión fatal. 1 Corintios capítulo 10 verso 12, mire lo que dice. Así que el que piense estar firme, ¿qué dice? ¿Qué dice? 1 Corintios, no, esa no es. No me lo ponga Nueva Traducción Viviente, Reina Valera del 60, verso 12. 1 Corintios capítulo 10 verso 12. El que piense estar firme, mire, que no caiga. Bueno, esa versión dice, si ustedes piensan que pueden estar firmes, entonces tengan cuidado de no caer. Ahora bien, la Biblia claramente dice que Dios nos cuida, ¿sí o no? Si hay algo que nosotros tenemos de nuestro Dios, que Dios nos preserva, Dios nos cuida, Dios nos protege. De hecho, Él nos preserva de todo mal. La carta a los Gálatas en el capítulo 1, en el verso 1, dice la Biblia, en el verso 4, dice que Dios nos cuida del mal de este siglo, Él nos libra. Pero también nosotros no podemos dejarle toda la responsabilidad a Dios. Tenemos que aprender a ser responsables como creyentes. Diga conmigo, yo soy responsable. Y dentro de esa responsabilidad o parte de esa responsabilidad es que nosotros como cristianos también tenemos que cuidarnos. ¿Alguien me dice amén? Ahora bien, si a mí me invitan a comer y me dicen ese vaso con agua tiene veneno, yo no me lo voy a tomar, me lo están advirtiendo. Mi responsabilidad es cuidarme. Mi responsabilidad no es tomarlo. Si hay un alimento, una comida que está en descomposición y me lo como, lo más seguro es que me puede generar una indigestión o me puede mandar directamente a la clínica a estar hospitalizado. Pero mi responsabilidad es cuidarme, no consumirla. Entonces, ¿qué sucede? Que parte de nuestra responsabilidad como cristianos es cuidarnos, entendiendo que hay cosas donde no podemos ser descuidados porque nosotros podemos correr peligro de destrucción y de muerte. Ahora, levante la mano los que les gusta ser destruidos y estar en la muerte. A ninguno. Levante la mano los que quieren vida, los que tienen vida abundante, los que quieren vivir para disfrutar de las cosas buenas que Dios tiene. De eso se trata y eso es vida cristiana. Entonces, como le dije, hay señales de tránsito que son avisos de precaución y nos advierten el peligro. ¿Para qué? Para que tengamos cuidado. Entonces, escuche lo que le voy a enseñar. Dios o el Señor todo el tiempo nos está advirtiendo de peligros que corren nuestra comunión con Él. Nadie me dijo amén. Todo el tiempo nosotros estamos siendo avisados de peligros en el que corre, de advertencia en el que corre peligro en nuestra vida espiritual o en todas las áreas de nuestra vida.
Siempre yo he dicho que el Espíritu Santo es como ese bombillo allí rojo, que cuando suenan las alarmas se prende y comienza dando una señal de alarma diciéndonos que hay peligro en ciertas cosas. Por eso es bueno escuchar lo que el Espíritu Santo nos está hablando, o los síntomas o las muestras de alarma que Él nos puede dar a nuestra vida. Ahora bien, cuando nosotros comenzamos a analizar ese texto, analizando y mirando el contexto, los versos anteriores y posteriores, nos damos cuenta que Pablo viene hablando de ciertas cosas que los israelitas vivieron en el desierto y que fueron cosas buenas dentro del propósito del Señor para ellos. Por ejemplo, versos del 1 al 4, mire lo que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres, todos estuvieron bajo ¿qué? La nube, y todos pasaron el mar. Ahora bien, es interesante la palabra ignorar allí, porque esa ignorancia que aparece allí está hablando de una ignorancia por falta de ¿qué? De información. Entonces, hay gente que es ignorante porque realmente desconoce las cosas, es decir, no hay nadie quien se las haya enseñado, pero hay gente ignorante que, sabiendo que hay información, no busca la información. ¿Sí me hago entender? Eso fue lo que dijo el profeta, creo que Osea, sí, profeta Osea, dijo: mi pueblo perece porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Es decir, que el ser ignorante de algo no nos hace exentos de perecer. ¿Sí me entiende? O sea, que el que desconoce algo no puede llegar a decir: no, yo no sabía. No, si no sabías, averígualo. Si tú sabías que ibas a correr peligro y tú sabías que se te iba a presentar un problema, debiste haberlo averiguado con anticipación. O sea, yo no me puedo mandar de cabeza a algo sin primero saber cuáles son los pros y los contras, qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Eso es como cuando vamos a hacer un negocio, ¿sí o no? Primero quiero ver de qué trata el negocio, con quién voy a negociar, qué es lo que se va a negociar, qué es la utilidad o qué de pronto cuál es el margen de pérdidas. Pero yo no me mando a hacer un negocio sencillamente por hacerlo. Eso es lo que él está diciendo. Entonces él no está diciendo: amados, escuchen, lo que otros han vivido no lo ignoren, conózcanlo. Conózcanlo. Conózcanlo, ¿para qué? Para que ustedes sepan qué fue lo que les favoreció y qué fue lo que no les favoreció. Porque si hay algo digno de imitar, háganlo para que ustedes también sean favorecidos. Pero si hay algo que evitar, evítelo para que no sea perjudicado. Eso es lo que él está diciendo. Así que no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, mire la palabra y dice todos, diga conmigo todos. Vamos a leer hasta el verso 4 porque esa palabra todos es clave. Dice: mira, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que la expresión todos indica que en el pueblo de Israel, que eran como más de 3 millones, ninguno se quedó sin vivir o recibir algo bueno de las experiencias buenas que Dios le permitió en el desierto. Esto indica que Dios es bueno con todos, que Dios quiere que todos disfruten. O sea que cuando Dios quiere bendecirnos, bendice ¿a quién? A todos. Diga conmigo, a todos. Ahora, ¿qué disfrutaron ellos? Estuvieron bajo la nube. Eso habla de la presencia de Dios, de la guianza, lo mismo que tenemos hoy en día en la iglesia. Todos pasaron el mar. Habla de liberación y protección. En Cristo nosotros somos liberados y somos protegidos. Verso 2: y todos en Moisés fueron bautizados. Hemos sido bautizados ahora en Cristo Jesús. Verso 3: y todos comieron el mismo alimento espiritual. Hoy disfrutamos de la palabra de Dios, y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Hoy disfrutamos del Espíritu Santo. O sea, que todas las cosas que ellos disfrutaron en el desierto, nosotros las estamos disfrutando hoy en día. Amén. Entonces levante su mano y diga: estoy disfrutando de privilegios. Ahora bien, ¿qué pasó con el pueblo? Los judíos participaron de la liberación y la provisión que Dios les dio en su gracia. Es lo que disfrutamos nosotros a través de Cristo Jesús. Eso se llama privilegios. Diga conmigo, privilegios. Así que tuvieron privilegios en el desierto. Y aquí hay un gran principio. ¿Cuál es el principio? Que esto nos prueba a nosotros que en los momentos de dificultad y de prueba, el Señor tiene cuidado de sus hijos. ¿Alguien me dice amén? O sea que cuando usted puede estar atravesando un momento difícil, Dios nunca te da la espalda. Él siempre está allí presente.
Él por lo menos nos va a dar lo básico, lo vamos a tener cubierto. Ahora bien, si no estamos teniendo lo básico, entonces tenemos que tomar la autoridad en el nombre de Jesús y reprender al diablo porque está saboteando. Pero por lo menos en medio de las pruebas y de las dificultades, Dios está allí. Amén. Entonces, ¿qué tuvo el pueblo de Israel? Tuvo posición y tuvo ¿qué? Privilegios. Diga conmigo, posición, diga privilegios. Ahora le voy a soltar otro principio. La posición y los privilegios no provee una garantía contra las probabilidades de no pecar. La posición y los privilegios no nos proveen a nosotros una garantía contra las probabilidades de no pecar. Es decir, podemos tener mucha posición, buenas posiciones y muchos privilegios, pero eso no es una garantía que nos mantiene a nosotros exentos de pecar. O sea que tenemos que cuidarnos. Es más, cuando usted tenga una mejor posición y tenga más privilegios, es cuando más se debe cuidar. Porque a veces nos distraemos de esas cosas y terminamos nosotros ¿qué? Resbalando. ¿Alguien me dice amén? Entonces mira el que está a tu lado y dile, no dejes que las bendiciones te hagan resbalar. Es cuando más nos debemos ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar. Lo ascendieron, le mejoraron su salario, compró su casa, compró lo que usted tenga, tiene una buena calidad de vida, cuídese más. Mira el que está a tu lado, cuídate más. ¿Te está yendo bien? Cuídate más. ¿Estás siendo exaltado en cualquier área? Cuídate más. Dile al que está a tu lado, cuídate más. Pero dígaselo, que el que está a su lado necesita que usted se lo diga. Amén. Aleluya. Usted me dirá, pero pastor, ¿de dónde sale eso? Mira lo que dice el verso 5. Ahí lo está diciendo. Pero de los más de ellos, ¿qué pasó? No se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, se descuidaron. Acuérdense que el pueblo de Israel, ¿cómo estaba en Egipto? ¿Eran qué? ¿Eran qué? Pregunta, ¿y cómo salieron? No. ¿Cómo salieron? Salieron ricos. O sea, saltaron en una noche, en un día saltaron de la esclavitud a la realeza. En los años 80, había una película de Eddie Murphy. ¿Y los ochenteros aquí dónde están? Millennial. Ellos no tienen la culpa de haber nacido en esa época. Que el Señor les perdone. Se perdieron la mejor década, 80 y 90. En los años 80 había una película de Eddie Murphy que se llamaba De mendigo a millonario. De la noche a la mañana él salta de ser un mendigo a ser un millonario, ¿sí o no? Así le pasó a Israel. Saltaron de la noche a la mañana de ser esclavos a ser millonarios, porque la Biblia dice que salieron con toda la riqueza. Y era tanta la riqueza con la que salieron que el pueblo de Egipto los echaron y les daban las cosas, el oro, la plata, el bronce, piedras preciosas. Agarren, llévense todo lo que les dé la gana, pero lárguense de aquí, no los queremos ver. Bacano que lo echen uno así, ¿eh? Sabroso. Ese me voy con gustos. ¿Sí o no? Diga conmigo, de esclavos a millonarios. Pero resulta que estando en el desierto se les olvidó lo que eran. Aquí hay un riesgo, y vale anotar al principio, no está aquí toda la noche, pero me viene, que uno tiene que ser muy humilde cuando seas exaltado. O sea, nunca pierda la humildad. Siempre hace humilde. Entonces, ahora bien, ¿por qué le pasa esto a Israel? Por su rebeldía y desobediencia. Disfrutaron cosas buenas, pero también a la vez, escuche esto, vivieron cosas no muy buenas que ellos provocaron como resultado de lo que había en el corazón de ellos. ¿Sí me entiende? Porque el problema ni siquiera son las posesiones, el problema es el corazón de la persona. ¿Me entiende? Por eso a veces yo entiendo que hay gente a la que Dios no le suelta todo el chorro de bendiciones porque no están preparados para ministrarlo, se apartan, se revientan. ¿Sí me entiende? El problema del hombre está aquí. Por eso es que la Biblia dice que la raíz de todos los males es ¿qué? Es el amor a ¿qué? Fíjate que ni siquiera dice el dinero es neutro. El dinero es algo neutro. Pero el problema está en el amor al dinero. O sea que el problema está ¿dónde? En el corazón del hombre. Entonces, todas las cosas buenas que ellos disfrutaron cuando vieron la gloria de Dios, por no haber tratado lo que había en el corazón, los llevó a ¿qué? A desatar y a provocar ciertas cosas que hicieron que la alegría se le convirtiera en tristeza. ¿Cuántos me dicen amén?
Por lo menos el verso del 6 al 10 no me lo vayas a colocar, no lo voy a, porque es muy largo. Pero colócame el verso 6, el verso 6 solamente. Mire cómo comienza todo. Mire cómo comienza todo. Dice, mas estas cosas sucedieron como qué, como qué, como qué. ¿Ejemplo para quién? A ver, ¿qué es un ejemplo? ¿Qué es un ejemplo? ¿Qué es un ejemplo? ¿Es una qué? Es una ilustración. Es como una información para que tú aprendas de eso. Eso es lo que es un ejemplo. Ejemplo para nosotros. ¿Para qué? ¿Para que no qué? ¿Para que no qué? Mira a la persona que está a tu lado, dile, no estés codiciando cosas malas. Mira lo que dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos que codiciaron. Entonces, observa que la codicia desencadenó 4 cosas que aparecen en esos 5 versos. Ahora, cuando hablamos de codicia, ¿usted ha conocido a alguien codicioso? Levanten a mí la mano los codiciosos, aquí donde están. Hermano, levanten las manos los codiciosos. Los medio codiciosos. Los que tienen un poquito de codicia. Los que no son codiciosos. Hércole, mira. Aquí a media palo, así a medio palo. Cuando hablamos de codicia, escuche esto. La codicia es un descontento en el corazón del hombre. O sea que cuando usted está codiciando algo, usted tiene un descontento de lo que usted tiene. Ahora no venga a salir con el que yo tengo una codicia santa, porque yo anhelo más y deseo más de Dios. No, olvídate de ese cuento, porque la Biblia no habla de codicia santa. Codicia es codicia. Y cuando tú estás codiciando algo, significa que no estás contento con lo que tienes, sino que deseas vehementemente lo que otro tiene. Y usted mira, pastor, claro. Tú no te das cuenta del pueblo de Israel. Iban por el desierto. Primer obstáculo que encontraron, no hay agua. Lo mismo de siempre. Para eso nos trajiste aquí, para morirnos de sed, para que nos muriéramos de hambre. Sabroso cuando estábamos allá en en Egipto. Comíamos cebollas, comíamos ajo. Cebolla y ajo. ¿Quién quiere comer cebolla y ajo? Y anhelábamos y teníamos, o sea, preferían vivir en esclavitud, pero con provisión y no tan buena. Codiciaban todavía lo que tenían que, ¿a dónde? Allá atrás. Estaban viendo la gloria, Dios le estaba enviando codornices, tenían el maná, había agua, todo lo tenía, pero siguieron codiciando lo que tenían allá atrás. Entonces, cuando hablamos de codicia, es el deseo vehemente de poseer o disfrutar cosas materiales. Escuche esto, esta es la parte más delicada. Pasando por encima los principios de la palabra de Dios. O sea que cuando tú anhelas algo o tú deseas algo y eso que estás deseando te obliga a violar los principios de la palabra. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces el codicioso está descontento de lo que tiene y desea lo que no tiene. Eso es codicia. Ahora, una cosa es que usted tenga aspiraciones. Una cosa es que usted tenga un deseo, usted tenga una meta, usted tenga una proyección, trabaje, sea apasionado, se le dedique, pero que no haya codicia en su corazón. Amén. Esa es una cosa totalmente diferente. Entonces, lamentablemente, escuche esto, porque hay creyentes descontentos con lo que Dios les provee. Por eso buscan en el mundo codiciando lo que Dios les retiene para que no se dañen. Te lo voy a repetir. Hay gente descontenta con lo que Dios les está proveyendo. Y como están descontentos con lo que están recibiendo porque les parece poco, entonces buscan en otros lugares, buscan en el mundo de manera codiciosa aquellas cosas que Dios no les ha dado, porque Dios sabe que cuando se las da les puede hacer un daño. ¿Sí me hice entender? Entonces mira a la persona que está a tu lado y le en contentamiento con lo que Dios nos da. De eso se trata. Ahora, ¿qué fue lo que hizo la codicia? En los versos siguientes, desató idolatría. Cuando tú eres codicioso, eres idólatra. ¿Qué desató la codicia? Desató fornicación. ¿Qué desató la codicia? Terquedad, tentaron al Señor. Y por último, murmuración. ¿Y qué fue lo que sucedió? Eso les trajo destrucción y que murieran y se quedaran esparcidos en el desierto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Diga conmigo, mucho cuidado. Ahora les estoy colocando una plataforma para entrar en materia. Ahora, entonces, sin rodeos, Pablo en ese verso presenta la historia israelita como una advertencia para nosotros, la iglesia,
diciéndonos, muchachos, y escuche Rebosa, si eso le ocurrió a ellos, nosotros no estamos exentos. Dile que está a tu lado, no dijiste amén, pero fue para ti también. Ni amén, ni aliento tienes para decir. Eso quiere decir que estoy hablando contigo. A ver, dile que está a tu lado, nos cayó a los dos. Nadie está exento de que nos pueda suceder. Mira lo que dice el verso 11. Repite por segunda vez Pablo. Y estas cosas le acontecieron como qué. ¿Como qué? O sea, como una ilustración o como una advertencia. ¿Para qué? Y están escritas, ahí está el propósito de Pablo, capítulo 10. El capítulo 10 se centra en ese solo verso. Y están escritas ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para amonestarnos. Dile que está a tu lado, niño, para que abran los ojos. Dígaselo porque está dormido. Ese que está al lado tuyo está dormido. Dile, niño, para que abras los ojos. ¿Para qué? Para amonestarnos a quienes la gracia de Dios nos ha alcanzado. ¿Dónde? En los fines de los siglos. Esta es la época de nosotros. La época de nosotros es la de los fines de los siglos. Ya esto está que se acaba. Entonces, ¿para qué fue escrito eso? Para nosotros, la iglesia. Ahora, nosotros que hemos sido llamados a ser fieles y obedientes al propósito de Dios. ¿Cuántos fieles y obedientes hay en esta mañana reunidos en este lugar? Hagan algo en esta mañana los fieles y obedientes. Ahora sí, volvemos al texto base. Pablo concluye diciendo, así que el que piense estar firme, mire que qué. ¿Usted se acuerda de Malandia? Ah, tampoco, eso es para ochenteros. Tampoco, ay Dios mío. ¿Te acuerdas de había con Pacheco? Que había un payaso que se llamaba Tribilín. ¿Y qué es lo que decía? Ojo pelado. ¿Te acuerdas? Usted no, amada. Qué tristeza. Lo lamento por ustedes. Usted no tiene la culpa de nacer del 2000 para acá. Gloria a Dios. No, mentira. Es una broma. Había en los años 80, había un programa que se llamaba Animalandia. Había un payaso que decía, ojo pelado. Entonces dile que de otro lado, ojo pelado. Dígalo así, ojo pelado. Así que el que piense estar firme, mire que qué. A los colombianos, ojo pelado. ¿Me entiendes? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en el verso 12 dice, así que el que piensa, dile que está a tu lado, el que piensa. Esa palabra, el que piensa, es muy delicada. ¿Por qué? Porque en el original hace referencia a aquel que tiene una opinión personal por encima de lo que dice la palabra de Dios. Así que si usted tiene una opinión personal por encima de lo que dice la palabra de Dios, tenga mucho cuidado, mire que no caiga. Entonces a veces usted encuentra con creyentes que dice, bueno pastor, la verdad es que eso a mí no me parece. Usted puede salir hoy hablando, salir de aquí el servicio hoy, la palabra está muy buena, pero la verdad es que yo no estoy de acuerdo con el pastor. A mí no me parece. Diga conmigo, opinión personal. Porque no es mi opinión, es lo que dice la palabra, lo que le estoy enseñando a usted. ¿Sí me entiende? Bueno, la verdad es que eso no me parece. La verdad es que yo creo que eso no es así. Es más, yo considero que eso no es así. Cuando hay ese pensamiento, claro, porque entienda esto que le voy a decir. Hoy muchas personas interpretan la Biblia según su conveniencia. Y eso es delicadísimo. La Biblia no te anda con tapujos, ni te pone las cosas claras oscuras, ni trata de, ahí te la dejo para ver qué piensas tú. La Biblia dice las cosas como son y punto. Y se acabó el problema. Aleluya. Entonces yo no puedo andar interpretando la Biblia según mi conveniencia. Si yo necesito una interpretación de la Biblia, yo tengo que acudir al que escribió la Biblia, al Espíritu Santo. Él fue el que inspiró a los 40 hombres de Dios que nos escribieron los 66 libros que nosotros disfrutamos hoy de lo que se llama la palabra de Dios. Él sí nos puede dar una interpretación clara de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. Entonces dile que está a otro lado, usa el Espíritu Santo. Entonces,
Así que si tú piensas, bueno, la verdad que me parece, yo creo que no es así, considero que no es así. Si tú piensas de esa manera, estar firme, entonces mire, dile que está a tu lado, mira. No, hagamos algo profético, habla bien, ayúdeme. Dígale que está a tu lado, dile, mira. Pero hágaselo con estilo, dígale, mira. ¿Qué es lo que tienes que mirar? ¿Qué es lo que tienes que mirar? ¿Que no qué? ¿Que no qué? ¿Que no qué? ¿Sabe qué significa mirar? Significa ver con atención. O sea, presta atención. Cuidado. Abre los ojos porque no puedes ser ciego ante tu propio riesgo. Y le hago una pregunta: si usted va camino por un abismo, usted se manda de cabeza. ¿Qué es lo que usted hace? Desvía el camino. ¿Por qué razón? Porque hay riesgo para mí. Eso es lo que dice, mire. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Ten mucho cuidado, porque de pronto por donde vas avanzando, hay mucho riesgo y eso te puede hacer caer. Entonces, básicamente Pablo lo dice: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Mira lo que dice Proverbios capítulo 16, verso 18. Nos da un ejemplo claro. Proverbios 16, 18. Mira lo que dice: antes del quebrantamiento es la que, es la que, es la soberbia. Si usted va por un camino de soberbia, ¿qué sucede? Lo más seguro es que vas a ser quebrantado. Al final te vas a encontrar con el quebrantamiento, vas a ser traspasado de dolores y sufrimientos, porque los soberbios sufren mucho. Y sufren primero internamente y después le gusta hacer sufrir externamente a los que le rodean. Porque como no pueden con el sufrimiento de su soberbia, de su prepotencia, terminan ¿qué? Lastimando a otros. Entonces, bien lo que está diciendo: si usted va por el camino de la soberbia, del orgullo, la soberbia es símbolo de ¿qué? Sinónimo de orgullo. Diga conmigo, orgullo. Amén. Entonces mira al que está a tu lado y dile, deja el orgullo mocho. Dígale así. Amén, deja el orgullo. ¿Por qué? Porque tú vas camino a quebrantamiento. Y dice, pero antes de la caída, la altivez de espíritu, es decir, la arrogancia. Entonces, el arrogante, ¿qué pasa? Ya sabe que lo que le espera es que la ¿qué? ¿Qué le espera? ¿Le espera qué? Advertencia. Si usted piensa estar firme, mire que no ¿qué? Que no caiga. Amén. O sea que el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Entonces hay dos cosas que tenemos que cuidarnos. ¿Cuidarnos de qué? Del orgullo y también de la arrogancia. Entre Dios más lo use, Dios más lo exalte, Dios más lo lleve a lugares altos, baje más la cabeza. Amén, doblegue su orgullo, doblegue su arrogancia. Así que el que está de pie y sabe que está de pie, ¿cuántos están de pie aquí? Yo lo veo sentado. Cristian, y allá atrás. El que está de pie, ¿no ven? Y sabe que está de pie, debe cuidarse. Eso es lo que nos está diciendo. Debe vigilar, manténgase atento, no se confíe. Mire que no caiga de donde Dios lo ha puesto o de donde Dios lo tiene. O sea, no pierde ese privilegio. Entonces dile que está a tu lado, no pierdas el privilegio. Ahora, aprenda esto. Nuestra seguridad en lo que le toca a Dios consiste en la fe. Es decir, que mi seguridad y mi protección en lo que le consiste a Dios en protegerme, yo lo manejo a través de la fe. Es decir, yo confío y creo en Dios que Él me protege y me guarda. ¿Sí o no? Pero en lo que consiste en nosotros debemos cuidarnos. O sea, tenemos que guardarnos. O sea, usted no puede bajar la guardia. ¿Cuántos me dicen amén? Usted no puede bajar la guardia, usted tiene que cuidarse. ¿Para qué? Para no caer. Proverbios nos los advierte nuevamente. Proverbios capítulo 28, verso 14. Mira lo que dice. Bienaventurado el hombre o la mujer que siempre temen a Dios. ¿Cuántos temen a Dios aquí? Que siempre. Esa expresión temer a Dios en otra traducción significa que no hacen lo malo. Es decir, no se inclinan al mal, no están buscando hacer pecado, otro tipo de cosas. Entonces, bienaventurado el hombre y la mujer que no hace lo malo, porque siempre tiene un respeto hacia Dios, porque sabe que Dios lo está viendo. Pero mira lo que dice la segunda parte. Mas el que endurece el corazón, ¿caerá dónde? O sea que cuando tú te vuelves terco, te vuelves obstinado, se te está diciendo las cosas, se te está aconsejando, estás recibiendo la palabra, Dios te está hablando, pero tú persistes en que no es así, que es como tú dices, ¿vas camino hacia dónde?
camina hacia dónde? Al mal. El que piensa estar firme, mire que qué. Entonces, benditos los que tienen el temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas. Por eso yo siempre he visto que los tercos andan de problema en problema. Entonces, mira el que está todo leyendo, no seas tan terco, dígalo así. Mira, la Biblia le trató al pueblo, a Israel, le dijo, duro de servir. Duro de servir significa así como cuando al buey le ponen aquí lo que le ponen, ¿cómo se llama lo que le ponen aquí? El yugo. ¿Por qué le ponen el yugo? Porque ellos es para donde ellos dicen. Entonces Dios le toca poner un yugo. Los aprieta, dice, no es como tú dices, como yo digo. Hasta que se alinean. Entonces dile que está a tu lado, a ti si te gusta cargar el yugo, dígalo así. Oiga, hay gente que le gusta aprender es apunte palo, mano. O sea, a ellos les quedó bien marcado esa frase que nos enseñó nuestro padre, la letra con sangre entra. Aprendieron a garrote físico y todavía quieren que el Señor los levante a palo. Ah, mira, no hay nada más bonito que aprender por revelación. Mira, yo he aprendido algo en estos tiempos. Si Dios lo dice así es, yo no me voy a meter en problemas. Dios dijo A, es A. Como diga B, ya estoy frito. Entonces dile que de otro lado no te metas en problemas. Entonces, escuchen esto que le voy a enseñar. Amados, el tema del pecado es un asunto muy serio para Dios. ¿Sabía eso? Porque el pago de Él fue muy costoso para que ahora los hombres lo tengan por poco. Así que con base con eso que le acabo de decir, que fue como la plataforma, la introducción, yo quiero que entremos a ver la historia de un hombre de Dios que se vio involucrado en una situación pecaminosa, en desobediencia a Dios, y desencadenó una serie de problemas. Porque tengo que decírselo así de plano: si usted se mete con el pecado, vas a tener serios problemas. El pecado en el momento de la práctica, sabroso y delicioso, pero después lo que te viene es dolor y tristeza. No te metas con el pecado. Ya usted no está diseñado para pecar, usted está diseñado para vivir para Dios. ¿Me está recibiendo? El creyente que quiere pecar, eso es su problema, pero lo que depende de usted y de mí, aquí en Rebosa vivimos para Dios. ¿Cuántos me dicen amén? De eso se trata. Entonces, el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versos del 1 al 5, voy a hablar un poco acerca del rey David. Así que no me voy a apresurar. Esta prédica la terminamos el próximo fin de semana, que la conclusión está muy buena. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Diga, David se quedó en Jerusalén. Amén. Y sucedió un día. ¿Sucedió cuándo? Un día. O sea que David tenía varios días de estar ¿dónde? En Jerusalén. Pero un día de esos, sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Ese es el primer caso de pornografía en la Biblia. Un caso de pornografía. Eso está cogiéndole punta a la mujer bañándose, es pornografía. Amén. Es la forma más vieja de ver pornografía. Claro, este man sintió y dice que, uy, ¿cómo? Diga conmigo, pornografía. Entonces, vio un terrado, en el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Diga conmigo, se prendieron las alarmas. Porque le estaban diciendo, ya está casada, déjala quieta que tiene dueño. Le está diciendo, ojo, 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 que ya tiene dueño. Amén. Entonces, pero como David no entendió las señales de alarma, envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y verso 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. ¡Qué chicharrón! De 8 patas y bien peludo. ¡Qué chicharrón! Amén. Y usted dirá, ¿por qué un chicharrón? Porque David sabía que él y ella habían caído en adulterio. Y por ley, los adúlteros tenían que morir apedreados.
Por eso te dije, ¿qué chicharrón? Porque ahora hay que solucionar el chicharrón. Amén. Y usted conocerá el resto de la historia entre hoy y el próximo domingo. Así que, si vemos la vida del rey David, David era un hombre próspero, bendecido. Mira, David tenía un harén de mujeres. Era codicioso. O sea, David no pudo controlar algo en su corazón y era la codicia. Los reyes podían tener todas las mujeres que querían. De hecho, David tenía varias mujeres. ¿Por qué razón? Porque cuando se le revela a su hijo Absalón, dice que Absalón tomó la mujer de David y fornicaba a la vista de todo el pueblo en la terraza del palacio real. O sea que David tenía muchas mujeres y ellos tenían esposa, pero también tenían ¿qué? Concubinas. Salomón tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Si tenemos problemas con una, te puedes imaginar con 1000. Eso es para volverse loco. Digan amén, varones. La realidad de la vida para aquellos que se quieren casar. No, tampoco. A ver. Si con una tenemos una guerra nuclear en la casa, tú te puedes imaginar 1000. A ver. Ay, no. Una tiene el poder de gobernarte, 1000 te vuelven un despelote. No. Amén. Bueno, muy bien, dejemos a las mujeres quietas. Gloria a Dios por las mujeres, amén. Bendita la mujer que está al lado de nosotros, esa esposa que Dios nos dio, amén. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, Dios había llevado a David a alcanzar el trono de Israel, claro que sí. Había llevado a conquistar los pueblos, claro que sí. David llegó a reinar sobre todo un imperio. De hecho, el reinado de David se conoce como la época ahora del pueblo de Israel. Pero resulta que la vida de David tomó un rumbo después de haber alcanzado la cumbre. O sea, se descuidó. Haber alcanzado todo, perdió el enfoque, se desenfocó. ¿Qué fue lo que pasó con David? Apartó los ojos de Dios por un tiempo y enseguida fue presa fácil del pecado. Mira, es cuestión de que tú te desenfoques y enseguida viene el pecado a tocarte la puerta. Amén. Por eso la Biblia nos lo dice en Hebreos capítulo 12, verso 2. ¿Qué dice? Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, verso 3? Creo que 2 o 3. Dice, pues poned la mirada arriba donde está Cristo sentado en el cielo y no en las cosas terrenales. La Biblia nos los advierte. Entonces David apartó los ojos y enseguida fue presa fácil. El pecado casi destruyó la vida de David por completo. Pero gracias a la misericordia de Dios, que Dios siempre es misericordioso, lo salvó de la muerte. Sin embargo, ¿qué pasó con el pecado de David? Dejó una huella imborrable en su vida, en su familia y en una nación. Eso indica que el pecado, aunque puede ser perdonado, escucha esto, deja huellas imborrables. Ahora, ¿qué pasó con el rey David? Sencillo, se levantó a las 3 de la tarde, flojazo. ¿Qué hace un hombre de ese nivel durmiendo hasta las 3 de la tarde? ¿Que estás pensionado? No. Amén. ¿A qué hora se levantó? A las 3 de la tarde de su cama. ¿Quién se levanta a las 3 de la tarde de su cama? Un flojazo, un desocupado, alguien que no quiere trabajar, que lo que tiene es una anemia ahí que lo pone a dormir todo el día. ¿Sí o no? ¿Estaba aquí? Durmiendo. ¿Qué debería estar haciendo David? Trabajando. David debía estar trabajando en esa hora, no pereceando. ¿Sí o no? Por eso la necesidad del hombre de trabajar. El ser humano necesita estar ocupado. De hecho, cuando usted ve la manera como Dios creó al hombre, Dios le dijo al hombre en el huerto del Edén, le dijo, cuidarás la tierra que yo te di, solamente sembrarás y la apacentarás, la cuidarás. O sea que el hombre desde el inicio, antes de la caída, el hombre así había sido creado ¿para qué? Para trabajar, no para estar flojeando. O sea, hay tiempo para descansar, pero también hay tiempo para trabajar. O sea, se puede descansar, se puede dormir otro poquito, un poquito más, pero no todo el tiempo, hay que trabajar. Por eso yo siempre le digo a los papás, oiga, asignenle responsabilidades a sus hijos, también los dejó dormir a las 9 de la mañana, pero levántese y póngalo a barrer.
papás, no dijiste amén, eres como alcahueto. Claro, asígnele responsabilidades. Ahora bien, estaba que pereceando esa hora y vemos varias cosas aquí. Lo primero que vemos es una decisión mortal. Diga conmigo, decisión mortal. Verso 1, aconteció el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él los siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. O sea, cuando el ejército israelita salió a luchar contra los enemigos, David decidió quedarse en Jerusalén, es decir, se quedó en el lugar incorrecto. Jerusalén no era ese momento el lugar correcto para quedarse. Si usted mira la historia, había tiempo para guerra, pero había tiempo donde la guerra no se daba. Habían fechas especiales para ir a invadir, a ir a combatir al enemigo, pero habían fechas especiales donde tenían que quedarse en Jerusalén o en su casa. El lugar de Jerusalén en ese momento era el lugar incorrecto, y él tomó la decisión mortal y fatal de quedarse durmiendo en Jerusalén. Eso fue lo que desató una problemática en su vida. David debía estar en la guerra, David debía estar en el campo de batalla. ¿Qué fue lo que hizo David? Dejó su propósito, dejó su asignación, dejó la responsabilidad para quedarse ¿qué? Durmiendo. Y eso es lo que le pasa a muchos creyentes, que ante cualquier eventualidad lo primero que hacen es dejar de servir. Lo que tú no te das cuenta es que el diablo usa eso, ¿sabes para qué? Para paralizarte en la obra del Señor, para detenerte en la asignación y el propósito que ya Dios estableció para tu vida. Y cuando tú dejas de servir, quedas expuesto. Porque realmente lo que nos hace sentir a nosotros realizados es el ¿qué? El servir a Dios. Eso es lo que pasó con David. Abandonó el propósito. Él lo que tenía que hacer, él era un hombre de ¿qué? Era un hombre de guerra, él era un hombre de batalla. Tenía que estar con su ejército, tenía que estar en la responsabilidad que tenía en cuanto al llamado y a la asignación de Dios. Y ese es el riesgo que se corre cuando un creyente descuida su llamado, cuando usted descuida su asignación divina, cuando usted descuida el propósito de Dios para su vida. ¿Qué sucede? Usted comienza rumbo hacia su caída, porque lo que le va a venir es un enfriamiento espiritual. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y es tremendo esto, porque lo que Satanás no había podido conseguir antes con los enemigos de David, con la guerra con otras naciones, incluso hasta con la persecución de Saúl, el diablo lo consiguió esta vez, que David se quedó solito. Es cuestión de que tú te apartes del grupo y quedas expuesto para que el enemigo te agarre como pandereta pentecostal. Claro, claro que sí. La Biblia dice que él anda como león rugiente, viendo a quién qué. ¿Usted no se ha visto los documentales acerca de animales en Animal Planet y en esas cosas? Que la fiera salvaje, ¿a quién es el que cazan? Al débil, al apartado, el que está solo, y al más pequeñito. Y eso es lo que pasa con el creyente que se aparta del grupo, con el creyente que deja de congregarse, con el creyente que deja de orar, con el creyente que deja de leer la Biblia, con el creyente que deja de ayunar, con el creyente que deja de ir a los grupos, con el creyente que deja de servir. ¿Y qué más quiere, pa' ver? Pastores andan con el soplete atrás. Ay, pastor, es que el diablo. Estás apartado, métete otra vez en el grupo, ve a la iglesia. Que cuando tú te rodeas de tus hermanos, ¿sabe qué? Ese es un círculo protector. Estamos bajo la unción, bajo la gloria, bajo la presencia de Dios. El diablo no puede entrar ahí porque sabe que él va a salir como pandereta pentecostal. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo encontraron solito, y esto es tremendo, porque escuche esto: bastó un solo momento para que David diera lugar a una tentación que lo llevaría a caer en pecado y que destruiría mucho lo que David había logrado en su vida. Entonces no podemos estar solos. Manténgase conectado. ¿Por qué cree usted como pastor? Yo le insisto mucho a usted, y no dejaré de insistírselo hasta que el Señor venga. Le insisto mucho que usted tiene que venir los miércoles al servicio y tiene que asistir a los grupos en casa, porque usted no se puede convertir en un creyente dominguero que solamente viene un domingo a recibir y luego se pierde el resto de la semana. ¿Qué hace usted de su vida?
¿Dónde está usted metido? Tampoco le estoy pidiendo como una bitácora que me tiene que escribir: estoy haciendo esto, voy a hacer un mandado, voy a comprar la carne, voy a hacer el mercado, voy a llevar a mi mujer. No, yo no le estoy pidiendo eso. Pero por lo menos venga 1 o 2 veces regularmente a la iglesia para que usted se nutra de la palabra, para que esté conectado con la palabra. Amén. O sea, usted y yo no podemos ser, como creyentes, no podemos ser una rueda suelta de la congregación. Cuando Dios te envía a una congregación, te planta en la congregación, es para que te conectes con la congregación, te mantengas unida a la congregación, para que te mantengas avivado, lleno del fuego y del poder de Dios. Aleluya. Miren lo que dice el verso 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio, diga conmigo, vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Qué tremendo es esto. Por aquí encontramos un principio. Escuche esto: la mente desocupada es el taller del diablo. La mente desocupada es el taller del diablo. Y nuestra mente no puede estar desocupada. ¿A qué me refiero? A no estar pensando en bobadas, ni en cosas que no tengan relevancia en nuestras vidas. A veces en nuestra mente, a veces pensamos unas bobadas y no nos damos cuenta, óyeme bien, que ahí cuando uno tiene su mente desocupada, no está ocupado en algo, haciendo algo, entonces cuando nos vienen las famosas ideas de aquellas cosas que se convierten en aparentemente cosas buenas, pero que nos llevan a la destrucción. Mientras tú mantengas tu mente ocupada en el propósito divino, no tendrás tiempo de andar pensando en cosas que te sacan de la voluntad de Dios. David tenía la mente, ¿qué? Desocupada. ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo. Y hasta solo, porque no tenía una mujer al lado. Ahora se va a dar cuenta que David no es tan inocente ahí. David es bien culpable. ¿Qué estaba haciendo David? Perezoso. Oye, por lo menos, si no estaba en la guerra, por lo menos quédese orando. Quédese leyendo la palabra. David no oraba, no adoraba, no leía la palabra, no estaba librando la batalla de fe, sino que estaba, ¿qué? Durmiendo. Amén. Usted no puede venir a la iglesia por X o Y razón. Intensifique la oración en su casa, intensifique la lectura de la Biblia en su casa, pero no mantenga su mente, ¿qué? Desocupada. Manténgala enfocada en Dios. Aleluya. Mira lo que dice Proverbios capítulo 6, versos del 9 al 11. Proverbios 6. Mira lo que nos dice Proverbios. Proverbios capítulo 6, versos del 9 al 11. Proverbios. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Yo quiero que haga algo profético. Dile: ¿hasta cuándo has de dormir? Ahora dígale: ¿cuándo te levantarás de tu sueño? No, si usted está más dormido que el que está dormido. Escúcheme, el tono como lo está diciendo Proverbios es así: ¡hey, perezoso! ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de ese sueño? ¿Hasta cuándo esa dejadez, esa apatía, ese desinterés? ¡Hey, ponte la pila! Ese es el tono que está manejando allí Proverbio. Básicamente es una ¿qué? Es una voz de alarma, de alerta. Porque dice el verso 10, mire lo que dice: un poco de sueño u otro poco de dormitar, o cruzar por un poco las manos para el reposo. ¿Qué es lo que dice el verso 11? Mira lo que dice: así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza vendrá como un hombre armado. Es decir, te va a despojar de todo. Te va a dejar por el suelo. ¿Sí me está recibiendo? Entonces, un poco de sueño un día, otro poco de dormitar y cruzar las manos, porque no es tiempo de descansar. Así vendrá tu necesidad, así va a venir el pecado, así van a venir los problemas, así van a venir las dificultades. Será como un caminante que paso a paso se acercará a tu vida, y cuando quieras darte cuenta, estás frente a un hombre armado que te va a despojar de todo lo que tiene que ver dentro del orden espiritual. Esa es la caída del creyente, que por pereza no vive para Dios y descuida su relación con Dios. Amén. Así que si nosotros hablamos de pereza en el plano espiritual, la pereza lo que hace es que prepara el camino y le da la bienvenida al pecado en la vida del creyente. Entonces dile que está a tu lado: sacúdete, despierta, muchacho, despierta.
¿Cuánto están recibiendo? Uy. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Orad, velad y orad, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Oren y velen, para que no entren en tentación. Ahora bien, cuando el espíritu se debilita, miren lo que pasa en la vida de un creyente cuando pasan estas cosas, cuando usted pierde su comunión con Dios, su espíritu se debilita. Entonces, cuando su espíritu se debilita, ¿sabe lo que sucede? Los deseos carnales comienzan a tomar fuerza y prácticamente somos presas fáciles, somos seducidos para caer en el pecado. Eso fue lo que pasó con David. David, en vez de estar en su propósito, su asignación, allá se quedó, fue durmiendo. Eso fue lo que sucedió. O sea, prácticamente bajó la guardia. Mira, a los creyentes en cualquier momento de nuestra vida nos pasa eso. Bajamos la guardia. El problema no está en que se le baje la guardia. El problema está en que cuando están sonando las alarmas del Espíritu Santo, usted tiene que reaccionar enseguida. Tiene que perder. Y usted sabe cuando usted está bajo nota. Usted lo sabe porque usted tiene comunión con Dios. Sabe inmediatamente cuando usted está bajo nota. Entonces, Dios siempre provee una salida para cuando nosotros somos tentados. Claro que sí. Pero ¿qué pasa? A David también se la dio. Claro que se la dio. Usted mira, ¿y en qué momento se la dio? Cuando le dijeron a David, hey, sí, esta es Betsabé, la mujer de Urías. Le estaban diciendo, rey, esa mujer tiene marido. No es por ahí. Ya el Espíritu Santo se lo está avisando. Pero ¿qué pasó con David? David rehusó tomar la salida y decidió contemplar la tentación, cayendo rápidamente en el pecado. Porque cuando la carne se alborota, no hay sangre de Cristo que valga. Cuando esta se te alborota, mira, si te aparece Jesucristo, cuidado, que te reprendo en el nombre de Jesús y ya se meten de cabeza. Allá van de cabeza. No les importa nada. Eso parece mantequilla en sartén caliente. Pasa así, bien. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? El peor enemigo del creyente ni siquiera es el diablo. Eres tú mismo. Esta vez. Dale la oportunidad para que veas tú. Que cuando toma control, eso no hay quien la pare. No, y lo estoy diciendo en serio. Se lo digo en serio. David pudo haberse decidido detenerse, claro, y volverse de mal en cualquier etapa del camino, claro que sí. Pero escuche esto, una vez que se inicia en este proceso del pecado, la progresión del pecado es difícil detenerse. La Biblia lo advierte. Santiago capítulo 1, verso 14-15. Santiago 1, el 14-15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es la palabra concupiscencia? La palabra concupiscencia significa malos deseos. Mire, escuche esto. Ese registro de malos deseos todavía lo tenemos registrado aquí en nuestra carne. O sea, nosotros somos salvos. Nacimos de nuevo, somos salvos. Fíjese que nuestro espíritu ya es perfecto, está completamente en la perfección, ¿cierto? Vamos camino al cielo, vamos camino a la eternidad, pero todavía hay algo que no ha sido perfeccionado, hay algo que no se ha completado todavía y es la glorificación de este cuerpo, en un estado perfecto. Sin embargo, mientras nosotros estemos aquí en la tierra, tenemos que luchar, óigame bien, con las pasiones que todavía están registradas aquí en este cuerpo. Entonces, por ejemplo, si usted fue un creyente en el mundo de que tuvo debilidad con las mujeres, olvídate que el diablo te va a tentar con plata. El diablo no te tienta con plata, el diablo te va a tentar con mujeres. Si usted, amada, tuvo debilidad con el dinero, él nunca te va a tentar con un hombre, porque él sabe muy bien que si te pone un hombre no le vas a prestar atención, pero si te pone dinero y tú estás dominada por tu carne, por ahí vas a caer. Así como decía un pastor amigo, él dice, el diablo sabe cuál es el queso que le gusta a cada ratón y él sabe cuál es el queso que le pone en cada trampa. ¿Sí me hago entender? Entonces, dentro de ese orden de ideas, tenemos que tener en cuenta que cuando la persona es tentada, es porque por su propia concupiscencia, por su malo deseo, fue que atraído y fue que más, y seducido. O sea, todavía le atrae esas áreas de su vida, todavía se deja de seducir de esas áreas de esa vida. Y mira lo que dice el verso 15, dice algo poderoso, dice, entonces esos malos deseos, la concupiscencia, después que ha concebido, es decir, que ha gestado el pecado, que lo ha puesto en práctica, dice, ¿da luz qué? ¿Da luz qué? Terminando luz qué? El pecado, después que lo ha concebido en su mente, que lo ha preparado, que lo ha orquestado, porque la dinámica del pecado es pensarlo, analizarlo y ejecutarlo. Esa es la dinámica del pecado. Primero se piensa, luego se medita cómo lo vamos a hacer y por último lo ejecutamos. Cuando ya lo has concebido en tu mente, entonces te entregas al pecado. ¿Y qué pasa? Y el pecado, siendo consumado, te mata espiritualmente. Te destruye espiritualmente.
¿Sí se da cuenta? Mire, mis hijos, esto es una advertencia para la iglesia de hoy en día, para ustedes en Rebosa. Mi responsabilidad es decírselo a ustedes, porque hoy estamos viendo dentro del pueblo cristiano que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y hoy el pecado se está tomando de una manera normal. Lo que la gente no está entendiendo es que el diablo les ha puesto la trampa. Les salió el diablo y no se han dado cuenta. Hay que tener mucho cuidado. Diga conmigo, hay que tener cuidado. Y qué tremendo es esto, porque aquí aparece algo, y escuche esto: mientras más grande es el desastre, menos admitimos que nosotros la causamos. Es decir, que cuando usted se ve enfrentado a un cipote chicharrón, perdóname la expresión, o a un tremendo desastre por causa del pecado, entonces usted no va a querer ¿qué? Admitir que usted fue quien lo causó. Amén. Es más fácil decir, no, es que por culpa de él o por culpa de ella, es que yo no sé lo que estaba haciendo. Yo no sé lo que me pasó, yo no sé por qué le abrí las piernas a mi novio. Yo sí sé por qué se las abriste. Tú sabes lo que estabas haciendo. Amén. Así que la mejor solución es detener al pecado antes de que comience. Usted está siendo tentado, corra, huya, deténgase. Eso fue lo que terminó siendo una experiencia devastadora en la vida de David. Qué irónico es esto, que mientras los ejércitos de David derrotaban a los amonitas, David era derrotado por la tentación y el pecado. Amén. ¿Me regalan 10 minutos más? ¿Sí? ¿10 minuticos? Otra cosa que vemos aquí es: trata de evitar los lugares de tentación. David estaba en el lugar donde no debía estar. ¿Dónde era? En la terraza, en el terrado. Era el lugar, ese terrado era el lugar equivocado. O sea que él sabía que ese terrado se miraba a los balnearios y él miraba a todos los que allí se bañaban. Por eso David no es tan inocente. Mire lo que dice Proverbios capítulo 7, versos del 6 al 9. En Proverbios 7 está hablando acerca de la mujer, creo que mujer adúltera o la mujer ramera. Y hay que ver que cuando habla de la mujer adúltera o la mujer ramera, está hablando acerca de lo que es el pecado. Entonces la está personificando de esa forma, de la manera como la mujer ramera seduce al hombre, cómo seduce al hombre hasta llevarlo a la cama. Así el pecado también tiene esa forma de ¿qué? De seducir a los creyentes hasta llevarlos a pecar. Entonces en el verso 6 dice: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, diga conmigo simples, que cuando Proverbio habla de simples, está hablando de una persona que no tiene propósito en la vida, que anda allí como la veleta. No tiene un propósito, no tiene un norte, no tiene allí, o sea, para donde va Vicente va la gente, o sea, cualquier bus le sirve, o sea, no tiene nada, ahí dormido, Maco Harto, Levante su mano derecha. Levánteme su mano derecha. Levántemela. Levántemela. Hágale caso a su pastor. Levántela. Diga: yo renuncio al espíritu de Maco Harto. Dígale así. Y eso es malo. Y eso es bueno. ¿Y por dónde voy? ¿Cuáles son tus aspiraciones? No sé. Lo que Dios quiera, Dios rogando y con el mazo dando. No. Eso es lo que la Biblia habla de un simple. O sea, que no tiene un propósito, no tiene un norte. Entonces, vi entre los simples y consideré entre los jóvenes. Jóvenes, proverbios para ustedes, jóvenes. Lean buen proverbio, jóvenes, que los proverbios fueron escritos para ustedes. Y vio un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, de la mujer ramera. ¿Para dónde iba? A pecar. Ese es el simple. Los que pecan van así como los simples. Adulterio, para allá. Fornicación, para allá. Robo, para allá. O sea, ni siquiera piensan. O sea, ¿qué te puede desencadenar eso en un futuro a ti? O a la vida de uno, ¿me entiendes? Ese es el simple. Entonces, el cual pasaba por la calle junta e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía. Y mira lo que produce todo esto. ¿En dónde se da todo esto? Por aquí entra la parte espiritual. Entra la parte que no vemos nosotros, y es la parte que quiero tocar, la parte espiritual. ¿Dónde? En la oscuridad y las tinieblas de la noche. Eso es lo que el diablo no nos muestra a nosotros, que cuando estamos pecando hay oscuridad y tinieblas. Esa es la parte que no se ve del pecado. Entonces, por ejemplo,
¿Dónde están los jóvenes aquí? Permítame hablar con los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes aquí? Escuche esto, jóvenes. No, jóvenes de edad. Bueno, aunque algunos viejos ya se la tiran de jóvenes y también les cae. Por ejemplo, escuche esto. ¿Qué hace un joven cristiano en una fiesta secular hasta altas horas de la noche? Sí, claro. ¿Y qué más para ver? ¿Y qué más para ver? ¿En serio? Pregunta, ¿qué hace un joven cristiano en una fiesta secular hasta la 1, 2 de la mañana? ¿Sabe cómo se llama eso? Estar en el terrado de la casa. En el lugar equivocado, en la hora equivocada y con la gente equivocada. A ver, ¿por qué le digo esto? Porque si usted lo analiza, ese es un lugar de tentación. Ese es el lugar equivocado y a la hora equivocada. No, pastor, pero usted sabe, paz, ellos son jóvenes, hay que dejarlos que experimenten también, así como nosotros experimentamos algún día. Por esas experimentaciones terminamos nosotros en muchos problemas, chisme y embarazos no deseados. Uy, papá, presta la atención a eso. Muchos terminamos en borrachera, consumiendo droga, terminamos en sexo ilícito. ¿Sí o no, papás? ¿Quién es el culpable? Que ese pedazo de pelado, que tal, que no sirve para nada. No, tú lo permitiste. Ahora, usted le invita a una fiesta secular, vaya a la fiesta secular. Lo invitaron a esa fiesta, entonces vaya, hágalo por cortesía, acompañe un rato a la persona que le invitó, pero regrese temprano a su casa. Escuchen, muchachos, es más seguro estar en casa que en la calle. Aprendan ese principio. Fueron un ratito, vayan un rato, tuvieron hasta las, digamos, 11 de la noche, listo, tuvieron hasta las 11 de la noche, disfrutaron, aprovechen el tiempo, disfruten ahí con sus amigos, con todos los compañeros de trabajo y todo lo demás, pero no, ya llegó la hora. ¿Por qué? Porque hay ciertos límites en mi vida que no me permiten a mí abusar de ciertas cosas. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel por la terquedad, tentaron a Dios, y eso es lo que nos dice la Biblia, no tientes a Dios. Amén. Nadie me dice amén. ¿Por qué razón? Porque mira, ¿a cuánto les gusta ir a las fiestas aquí? ¿La hermano que les gusta ir a fiestas? Ay, ahora ninguno va a fiesta. No te creo. A mí me gustan ir a la fiesta. Me gusta que me inviten a la fiesta. Me gusta porque a veces los ambientes son agradables, la comidita es muy buena. ¿Cuánto les gusta comer en la fiesta? Ah, ahora sí sabes, ¿verdad? Ah, sí vas. Te la quisiste tirar de muy espiritual con el pastor. Dile que de lado, pero el pastor te descubrió. Dígalo así. ¿A cuánto le gusta ir a las fiestas? A todos nos gusta ir a las fiestas. Nos gusta la comidita. A veces hay algunos ambientes agradables porque no te ponen música de pronto instrumental y eso hace que el ambiente sea agradable, muy bueno y todo lo demás. ¿Verdad que sí? Pero no podemos desconocer que son fiestas donde están llenas de oscuridad y de tinieblas. Hola, ¿cómo le llaman eso? No quise decir ese nombre, pero así le llamo. Por eso le digo fiestas seculares, para que nadie se sienta ofendido. Entonces, ¿qué dice el salmista, el proverbista? Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Esa palabra de entendimiento significaba que ese joven o ese creyente tiene falta de prudencia, de sensatez, de inteligencia. O sea, no tiene sentido común. O sea, una persona, perdone que voy a decirle esto y no quiero sonar irrespetuoso con nadie aquí. Una persona que tiene 4 dedos de frente sin necesidad de ser espiritual, sabe y entiende que hay lugares donde no les conviene estar. Hay gente con la que no le conviene estar y hay eventos donde no debería estar. A eso es lo que la Biblia llama, que a lo bueno están llamando malo y a lo malo están llamando bueno. Aleluya. También es ingenuidad. ¿Sabe qué es? Es ingenuidad. Y escuche esto. También se peca por ser ingenuo. Una persona ingenua no tiene malicia. Una persona ingenua no actúa con maldad. Pero cuando, escuche esto que lo voy a enseñar. Pero cuando no se indaga de un evento o una situación para conocer qué tan favorable o desfavorable puede ser algo o alguien en la vida de uno, cuando tú procedes a eso y caes en el error o el pecado, por esa ingenuidad eres responsable de las consecuencias por tu decisión honrada y no tienes excusa. Amén. Entonces, tenemos que ser creyentes de qué? Íntegros. ¿Creyentes qué? De una sola pieza. Verso 7, 8.
Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. La idea que da aquí el proverbista es que este creyente, este joven, iba vagando, no mirando, no tenía propósito, así como David cuando estaba en el terrado del palacio, mirando y vagando, y allí vio a la mujer bañándose. David sabía que había una mujer bañándose, él lo sabía. Esa caída de David no fue de un solo día, él sabía que a esa hora él podía salir a cogerle punta. Claro, él sabía que a esa hora, por eso David no era tan inocente. Escúcheme lo que voy a decir. El que peca sabe lo que está haciendo. El que peca sabe lo que está haciendo. Él debía estar en la guerra con los soldados. Y si no estaba allí, debe haberse quedado en Jerusalén, por lo menos orando por el ejército, adorando a Dios, llenándose del Espíritu Santo, haciendo algo productivo. Pero no, se quedó fue pereciendo. Entonces la pereza es un enemigo fuerte que se opone al crecimiento espiritual y a la vida espiritual. Así que, escucha esto. Cuando los cristianos están aburridos de las cosas de Dios, ¿cuántos están aburridos aquí de las cosas de Dios? Cuando los cristianos están aburridos de adorar, están aburridos de leer la palabra, están aburridos de servir, están aburridos de orar, están aburridos de ir a la iglesia, están aburridos de levantar las manos, de ir a los grupos en casa, estás en peligro. ¿Amén? Diga conmigo, señales de advertencia. Así que si te quedas en el terrado, vas a ser tentado. Evite los lugares. Evite problemas de caída. Dile que está a tu lado, evita el terrado. Yo me imagino esa escena. David se levantaba a las 3 de la tarde todos los días y de repente escuchaba, wow. Usted no ha escuchado cuando usted está en su casa y un vecino se está bañando en el patio, cómo cae el agua así cuando se echa el agua. Wow, eso suena wow. ¿Qué es lo primero que dice? Se están bañando. Igualitico, el agua sigue sonando después de casi 4,000 años, igualitico cuando la gente se está bañando con coca. Wow, wow, claro. Llegó el señor David, escuchó el asunto, ¿qué es lo que suena por allá? Y de repente asomó y dijo, uy, Bessie. Tanto pan y uno aquí pasando hambre. Uf. Jehová reprenda al diablo. Vecina. ¿Qué pasaba? Que salió corriendo. Al día siguiente, ¡guau! Pasaba. Uy, vecina, que Dios me la bendiga. Al tercer día volvió y pasó, y ya no se quedó vecina, no pasó de largo, sino que se quedó ¿qué? ¿Se quedó qué? Y esta fue la dinámica de David. ¿Qué pasa? Que cuando sintió el agua, enseguida David viola, llamóla, desayunóla, preñóla y envióla. Amén. Escuche esto. Dios está mirando siempre al hombre, aunque el hombre para pecar cierra los ojos para no ver a Dios. Fuerte, ¿ah? Entonces, entienda esto, yo creo que voy a cerrar con esto. La próxima se la doy el próximo domingo. Escuche esto que le voy a enseñar, porque voy a hablar un poquito acerca de lo que es la fornicación y el adulterio, la parte del sexo ilícito. Dios es un Dios de toda gracia, pero la Biblia en el área de la pureza sexual es legalista. Dios es un Dios de toda gracia, estamos en el periodo de la gracia, pero cuando habla de la pureza sexual, la Biblia es muy legalista. O sea, no hay de otra manera. Cuando la Biblia te dice a ti, quita esto, quítalo. Cuando la Biblia te dice, corta aquello, córtalo. Sácate un ojo, sácatelo. No radicalmente, no literalmente. Cuando te dice, elimina esto, hágalo, sea radical. ¿Por qué? Porque si hay algo que nosotros tenemos que evitar, es el terrado. Porque el terrado siempre va a ser el lugar de tentación, es el lugar fuera del propósito de Dios. Vuelvo y le digo, habrá tiempo para estar en el terrado, habrá tiempo para estar en la guerra. Pero mientras el tiempo es de estar orando, buscando a Dios, dirigiéndonos al Señor, no es el tiempo de dormir, no es el tiempo de estar en el terrado, es el tiempo de estar buscando a Dios. Así que evite ese lugar, escuche esto, evite ese lugar que usted sabe que es un medio de tentación para usted, evítelo. Corra de esa circunstancia. No se quede haciéndose el guapo. Aquí no se necesitan ni supermanes ni mujeres maravillas
que recitan esto, sino corra. Corra, porque el pecado es más fuerte. ¿Usted no se da cuenta que Superman lo debilita la kriptonita? Ya estamos hablando de un Dios que en el mundo de los superhéroes estamos hablando de un Dios que tiene toda la fuerza y muchas cosas, pero siempre hay algo, hay un detonante que lo debilita a él y se llama la kriptonita. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos el poder y la gloria de nuestra vida, pero hay una kriptonita que nos debilita a nosotros y que se llama el pecado. Amén. Así que evite ese lugar, esa circunstancia, evite ese evento. Hay eventos al que hay que decirle no, no puedo ir. ¿Por qué? Porque no puedo. No le entre explicación a nadie, no puedo, porque usted sabe que esos eventos en cierta manera no van a ser de relevancia para usted. Hay gente a la que hay que evitar, personas que hay que mantener a cierta distancia de nosotros. ¿Por qué? Porque son personas que ejercen cierta influencia en nuestra vida, que nos llevan a desviarnos del propósito de Dios, nos sacan, nos desenfocan de lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Así que si nosotros somos inteligentes, si nosotros queremos vivir una vida, óyeme bien, sin problemas, sin dificultades, por ese tipo de cosas, lo mejor que tenemos que hacer nosotros es estar en la batalla. Estos días no son días para cruzarnos los brazos, no son días para dormir. Estos días son días de estar en la batalla. Esta palabra es un llamado a la guerra, es un llamado a la batalla. Dios te está llamando a que te despiertes. Dios te está llamando a que te levantes, a que te sacuda de ese adormecimiento que el enemigo te ha metido, de esa mentira que el diablo a ti te ha vendido, haciéndote creer que hay cosas en la vida que nosotros estamos haciendo fuera de la voluntad de Dios. Y aunque no vemos una circunstancia negativa, inmediatamente pensamos, o el diablo nos hace creer, que toda la vida viviremos libres o exentos de una consecuencia. Tarde o temprano el pecado te va a mandar un facturazo. ¿Sí me entiende? Así que, iglesia, es tiempo de ¿qué? De levantarnos. Diga conmigo, levantarnos. De cuidar nuestros ojos. Una mirada hizo caer a David. De cuidar nuestros oídos. Tenga mucho cuidado, porque hay mucha palabra acomodada en las redes sociales. Les están vendiendo un falso evangelio a la gente. Les están vendiendo una falsa doctrina a la gente a través de las redes sociales, enseñándote cosas disfrazadas y totalmente fuera del contexto de la doctrina sana que Dios de un principio estableció en la palabra de Dios. Hay que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Pablo dijo algo tremendo que cada vez que lo leo a mí me tiembla la carne, los huesos, como dice el adagio, me tiembla la fibra. Él dijo: no quiero que después de haber sido heraldo para muchos, ahora yo termine siendo eliminado. Es decir, que a última hora, cuando el pan está que sale del horno, se termine quemando en la puerta. Es decir, cuando Cristo está que venga por la iglesia, está que suena la trompeta, terminemos quedándonos sencillamente porque tuvimos un descuido en nuestras vidas. Yo siempre he enseñado que la vida cristiana no es una vida de no te pongas, no vayas, no hagas. Yo creo que la vida cristiana no es una vida de prohibiciones, pero sí es una vida de limitaciones. O sea, Dios traza un límite y Dios te dice: en ese límite sé libre. En ese límite disfruta todo lo que yo te doy, pero no te pases ese límite, porque vas a meterte en problemas. Y después la restauración, la reconstrucción, el levantamiento va a ser más duro que la caída. Amén, amados. No se deje meter los dedos en la boca. Sea un creyente de palabra. Este tiempo no es tiempo de estar adormitado, es tiempo de estar en la guerra, en la batalla, allí doblando rodillas, orando, ayunando, leyendo la palabra, asistiendo a la iglesia, allí llenándonos de información, leyendo libros que nos edifiquen a nosotros, metidos allí intercediendo, allí conectados con los grupos, viniendo a los servicios, alimentándonos, al discipulado, de cuánta actividad metiéndose usted de cabeza, conectados con Dios. Diga conmigo, conectados con Dios. Porque el que piense estar firme, mire que qué, que no caiga. Amén. Quiero que